J5, I'm in the courthouse. We're in the courthouse. We got shot charges. 14885, we're in the courthouse. In the top lobby. Alright, execute 475. Shooters down. Shooters down. I've got to stay on track, so I just keep fighting and put one foot in front of the other. Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos al canal, yo soy Sil y estoy muy contenta de estar nuevamente en contacto con todos ustedes por este medio. Así que desde ya, muchísimas gracias por su tiempo y apoyo. Y antes de comenzar a ver la historia del día de hoy, les pido por favor que no se olviden de darme su like, que me ayudan un montón de esa manera. Y para aquellos que no están suscriptos, por favor háganlo. Ahora sí, sin más intro, comencemos con la historia del día de hoy. La familia Matusewicz estaba formada por el matrimonio de Thomas y Leonor y sus dos hijos David y Amy. Tuvieron un segundo hijo luego de David, Michael, pero este había fallecido a causa de la leucemia en 1986. Thomas era un ex policía y supuestamente un excelente tirador, pero se vio obligado a renunciar luego de solo 4 años en la fuerza por violar las políticas de la institución. Luego de eso trabajó en el servicio postal y como conductor de autobús. Leonor, por su parte, trabajó con personas con discapacidad. David era un exitoso optometrista quien trabajaba en su consultorio en Newcastle, Delaware. Allí conoció a Christine Belfort en 1993, 7 años menor que él, quien trabajaba como recepcionista en el mismo consultorio médico. En ese momento, ambos estaban casados. Christine tenía una hija, Katie, quien nació en 1996, y se divorció de su primer matrimonio en 1998. Para ese tiempo David también era un hombre divorciado. Ambos comenzarían una relación en 1999 y tras 2 años de relación decidieron casarse en 2001. La entonces feliz pareja compró una gran casa de 4 habitaciones en Middletown, New Jersey. En 2002 nacería la primera de las hijas del matrimonio, Laura, y Cristina, tras dar a luz, padeció de depresión posparto, por lo que debió recibir tratamiento. En 2003 nació Lake y al poco tiempo Thomas y Leonor, padres de David, quien era en extremo cercano a ellos, se mudaron con la pareja, supuestamente por un breve tiempo mientras ellos escogían una casa para comprar. Pero su estadía se prolongó por meses, algo que comenzaría a crear conflictos en el matrimonio. Por lo que tras 10 meses, Christine decidió decir basta y sus suegros debieron mudarse. Igualmente compraron una casa muy cerca a la de ellos, por lo que seguían invadiendo el matrimonio, algo que a David no le molestaba en lo más mínimo. De hecho, él solo permitía que sus padres cuidaran de sus hijas. Y en 2005 nacería Karen, la tercera hija de la pareja. Muchas personas cercanas a la pareja describirían a Thomas y Leonor como muy agresivos, controladores, que gritaban todo el tiempo y se entrometían demasiado en la manera en la que Christine criaba a sus hijas. Finalmente, la mujer solicitó el divorcio en enero del 2006. Allí comenzó el proceso de custodia de las 3 niñas. Por orden del tribunal, ambos debieron someterse a pericias psicológicas. La evaluación de Christine dio que todo estaba bien con ella, no constituía un peligro para sus hijas. En resumen, era una buena madre. Pero los resultados de David no dieron tan bien. Se determinó que padecía de ansiedad, estrés, depresión y lo más preocupante es que el sujeto corría el riesgo de perder el contacto con la realidad. Aún con estos resultados, el tribunal decidió que la custodia sería compartida. David tendría a sus hijas durante la semana y Christine los fines de semana, más visitas entre semana. Y a pesar de que esta decisión favoreció a David, sus padres enfurecieron ya que querían la custodia total. Y esto daría inicio a una terrible conspiración de los Matusewicz que tenía como objetivo destruir a Christine, obtener a las niñas y serían implacables en eso. En agosto de 2006 las cosas darían un giro dramático cuando David le dijo a Christine que junto a su madre llevarían a las niñas, que en ese momento tenían 5, 4 y 2 años, a un paseo por Disney de 2 semanas. Christine no se opuso, obviamente, y partieron el 26 de agosto de 2006. Sin embargo, tras pasar 2 semanas que él no regresaba, tampoco se había presentado a su trabajo ni respondía a ningún llamado de Christine, ella, muy angustiada, decidió presentar una denuncia por secuestro el 9 de septiembre del 2006. Quien tomó el caso fue el detective de la unidad de personas desaparecidas, Jeff Schreiner, quien inicialmente no creyó que el caso se tratara de un secuestro porque era normal en los casos de custodia compartida
que uno de los padres se quedará más tiempo de lo debido con sus hijos. Sin embargo, cuando no logró contactarse con el sujeto y Christine le mostró los papeles de la custodia, donde David hizo varias acusaciones alegando que ella no era apta para cuidar de las niñas y que él debía tener la custodia completa. Schreiner inmediatamente comenzó la investigación y lo primero que indaga son los registros de las tarjetas de crédito y ve el último movimiento realizado por David fue el 26 de agosto, el día en el que supuestamente partió hacia Disney, por lo que de inmediato el detective envía el informe de personas desaparecidas. Durante la investigación se registró la casa de David, donde se encontraron vínculos con una cuenta bancaria en Nueva Zelanda y Canadá, y supieron que el sujeto había vendido su consultorio de optometría por $650.000, y no solo eso, sino que había tomado un crédito por $249.000 a nombre de Christine, y para eso había falsificado su firma, y el dinero de esa transacción fue a una cuenta bancaria a nombre de Thomas y Leonor, y cuando se solicitaron sus registros bancarios, descubrieron que la pareja había comprado una casa rodante, y a partir de esta información se envió un bolo con todas las características del vehículo y se libró una orden de captura nacional e internacional por 3 cargos de secuestro parental y fraude. Lamentablemente, David tenía más de 2 semanas de ventaja para entonces. El hombre había viajado con su madre y las niñas hacia el sur de Hidalgo, en Texas, a 3.219 kilómetros de Newcastle. De allí fueron a la frontera con México, por donde logró pasar con pasaportes falsos el 28 de agosto del 2007. Ya que los agentes de aduana no vieron nada sospechoso ni en David, su madre, o en las 3 niñas que jugaban en la parte trasera de la casa rodante. El sujeto había planificado el secuestro un año antes, ya en diciembre del 2006, hizo los arreglos para obtener las identificaciones falsas. El detective intentó obtener información de Thomas y Amy, pero ambos sostuvieron no saber nada del paradero de David. Las autoridades registraron transacciones financieras, registros de peaje y cualquier información que los llevara a las niñas, pero sin resultado alguno. Por su parte, Christine hacía todo por intentar rastrearlos, buscando cualquier dato por internet, mientras intentaba mantener la calma, intentando no preocupar a su hija mayor Katie. Sin embargo, ella sabía lo que pasaba. Se descubrió que Thomas y Amy se habían mudado convenientemente a Ed Couch, Texas, a solo 32 kilómetros de México, algo que claramente resultaba sospechoso, por lo que el detective supuso que toda la familia estaba involucrada. La búsqueda se internacionalizó y el caso se volvió mediático. Todos los medios hablaban del secuestro de las 3 niñas por parte de su padre. El FBI decidió comenzar a rastrear las llamadas telefónicas y los correos electrónicos de Amy y Thomas. Al tiempo, las autoridades recibieron el dato de que David se ocultaba en Cerro Azul, a 1 hora de la ciudad de Panamá. Se movilizó rápidamente un equipo hacia el lugar, pero lamentablemente el sujeto logró escabullirse para cuando llegaron, y el rastro se perdería nuevamente hasta que el FBI detectó que el pasaporte de David había entrado a Costa Rica. Pero luego la pista se perdió nuevamente y el caso comenzó a enfriarse. En este punto Christine estaba desesperada, perdiendo las esperanzas, ya que habían pasado 18 meses desde la última vez que vio a sus hijas, y Karen, la más pequeña, estaba a punto de cumplir 4 años. Su hija Katie contaría posteriormente en una entrevista cómo su madre atravesaba esos momentos, de cómo cada vez que ella recibía una pista de que las niñas podían estar en tal o cual lugar, ella inmediatamente tomaba un avión, y era una decepción tras otra al no poder encontrarlas, y por más fuerte que Christine se mantuvo durante mucho tiempo, su ánimo comenzaba a decaer, y cuando se creía que ya jamás darían con las niñas, el FBI, que había intervenido el teléfono de Amy por más de 1 año, logró rastrear una llamada hasta un pequeño pueblo llamado Catarina en Nicaragua, por lo que inmediatamente se alertó a las autoridades del lugar, dando toda la información necesaria, tanto de las personas como de la casa rodante. El 12 de marzo de 2009, un policía de Nicaragua detuvo un automóvil durante un control de tráfico de rutina. El conductor era David y estaba acompañado por su hija Laura. El sujeto había estado recorriendo la ciudad vendiendo las pertenencias de sus hijas. David fue arrestado de inmediato y ambos fueron llevados a la estación de policía. Menos de 1 hora más tarde, Leonor y las 2 niñas restantes fueron encontradas en la casa rodante. Luego de que las autoridades estadounidenses fueron informadas, ese mismo día, junto a Christine, viajaron hacia el lugar. Laura, de 6 años, le contó la terrible mentira que su padre le dijo con respecto a su madre,
y es que esta, como no las quería lo suficiente, se había quitado la vida. Hay que ser bastante mala persona para poder decir algo como eso a niñas tan pequeñas. Finalmente, tras eternos 18 meses, madre e hija pudieron reencontrarse. David se declaró culpable de secuestro internacional y fraude bancario y fue sentenciado a 4 años de prisión y 5 en libertad condicional, mientras que Leonor se declaró culpable de poner en riesgo la vida de un niño y fue sentenciada a 18 meses de prisión. En marzo, The New Journal pone en su portada el reencuentro de Christine con sus hijas. Katie contaría que tras la sentencia, para todos fue un alivio saber que ellos estaban lejos. Christine sabía que debía proteger a sus hijas antes de que salieran en libertad, por lo que el 8 de enero del 2010 presentó una moción en el tribunal para retirar los derechos de paternidad de David y los derechos de abuelo contra Thomas y Leonor, algo que fue concedido, pero en respuesta a esto, la siniestra familia Matusewicz intensificarían su conducta criminal. A pesar de que David y Leonor estaban tras las rejas y las niñas estaban a salvo, la pesadilla del secuestro sería solo el primer acto del infierno que los Matusewicz tenían preparado para Christine. El 22 de diciembre del 2009, David envió una carta a su hermana desde la prisión, en donde decía que ya había terminado de representar al chico bueno y le dio instrucciones detalladas sobre un plan para difamar de todas las formas posibles a Christine. Por un breve tiempo las cosas parecían ir bien. Con David en la cárcel, Christine podía respirar, o eso creía. Por ese tiempo, una mujer de nombre Cindy Bender la contacta por medio de Facebook. Le escribe un mensaje donde le dice que supo del secuestro de sus hijas, que estuvo siguiendo su historia y que quería contactarla para asegurarse de que estuvieran bien. Le dijo también que ella había tenido una relación con David en el pasado y que por eso entendía lo que había atravesado. A Christine le generó confianza y la convirtió en su amiga virtual, con quien compartía todo tipo de información sobre las niñas, el colegio al que asistían, los deportes que practicaban, e incluso le enviaba fotos. La pareja de Christine, Gerald, habló con ella con respecto a Cindy, ya que por alguna razón no le generaba confianza, y le pidió que fuera cuidadosa, que debía vigilar con quién hablaba después de todo lo que habían atravesado. Menos de un mes después de la sentencia, en diciembre del 2009, una extraña página web sobre casos reales comenzó a circular por la red. La misma se titulaba La imposible elección de una abuela y La voluntad de un padre de arriesgarlo todo para rescatar a sus 3 hijas, donde se enumeran 29 razones por las que Christine era la peor madre de todas. En la misma se hacían acusaciones atroces, por ejemplo, que ella quería vender a sus hijas blancas y rubias por $50.000 cada una, y que para eso había buscado los datos de un abusador convicto y guardó esos antecedentes debajo del colchón. Si no fuese tan terrible, esto sería hasta gracioso, les digo. Que durante un año había ignorado a Laura, que no le dio importancia a los gritos de Laura cuando su otra hija, Katie, de 8 años, se había parado sobre su espalda y la torturaba. Que a Lake le enseñó a comer sola tirando la comida en una alfombra sucia y que la hacía pelear con el perro por su comida. Que a ella, por Leonor, la había amenazado con hacerla desaparecer y que de hecho la había intentado envenenar con un té. Que Laura sabía todo lo relacionado con el punto G porque su mamá le había enseñado para que jugaran un juego secreto y que la niña le dijo que no podía hablar sobre eso porque su mami iba a ir presa. En definitiva, acusaban a la mujer de abusar de su hija. Otra cosa que dice es que Christine rompía ventanas de vidrio doble porque no podía controlar su ira y muchas otras acusaciones escalofriantes en contra de la mujer, mientras que David era retratado como un padre heroico que secuestró a sus hijas para alejarlas de la malvada madre. Todo lo que decía la página había sido escrito por Leonor desde la prisión y publicada por Amy. En la página, Leonor se refería a sí misma como una frágil abuela que luchaba por sus nietas. Es más que claro que intentaban destruir la imagen de Christine frente a todos y que ella supiera que, aunque ellos estaban en la cárcel, aún tenían el control de todo. Y ese argumento de la madre abusadora sería el que la familia usaría para justificar uno de los más terribles ciberacosos de los Estados Unidos. Ahora escucharemos una grabación de lo que Christine le decía a su terapeuta sobre estas acusaciones. Never did they make those allegations once before they kidnapped him. But it's just like they just keep trying. They just throw all someone at the wall, see what sticks. I've got to stay on track, so I just keep fighting and put one foot in front of the other.
Lo dicho por Christine era cierto, los Matusewicz jamás denunciaron ninguna de estas acusaciones antes del secuestro. De hecho, ni siquiera tenían pruebas, por lo que solo se trataba de difamaciones con la intención de quebrar a la mujer. El tema de la página no quedó allí, sino que Amy se encargó de imprimir copias de las mismas y enviarlas de forma anónima a amigos y familiares de Christine, a la escuela de las niñas e incluso a la iglesia donde ella se desempeñaba como maestra de la escuela dominical. Ante esto, Christine decidió renunciar de seguir dando clases a los niños de primer grado porque sentía que podía ponerlos en peligro con solo estar allí. Katie diría que llegó un punto en el que esta campaña de acoso llegó a afectar a su madre, más allá de que ella intentaba por todos los medios ocultar su preocupación para que las niñas más pequeñas no se dieran cuenta. I feel like it's like I'm always dodging a bullet. I'm tired. I'm tired. What am I going to do? It's never going to stop. He's never going to stop. Es angustiante saber cómo Christine soportaba todo esto para proteger a sus hijas. Por otro lado, el momento que ella más temía llegó cuando el 16 de septiembre del 2010 Leonor sale de prisión. La mujer se mudó a Encouch, Texas, junto a su esposo y su hija. Igualmente, Christine, anticipándose a toda la situación, había interpuesto una orden de restricción contra toda la familia Matusewicz, pero a pesar de todos estos recaudos, ella nunca estaba tranquila. Es más, sentía todo el tiempo que era observada, y aunque ella creía que todo era producto de su paranoia, no se equivocaba. El 20 de marzo del 2011, una amiga de Christine le envió un video que circulaba por internet, donde se la veía a ella en la vereda de su casa junto a sus hijas, siendo grabada por alguien dentro de un auto. Ese video fue publicado en YouTube con el más que sugestivo título de "No me hagas daño, mami". Lo que se intentaba es que la gente creyera que Christine estaba maltratando a sus hijas, ya que se la puede ver cómo toma de un brazo a una de las niñas para sacarla de la calle, algo que cualquier padre haría, porque un niño en la calle es peligroso. Pero si observan, no se ve que ella lo haga bruscamente ni utilice una fuerza desmedida. Pero igualmente, la gente que vio el video sin saber el contexto en el que esto estaba sucediendo, dejaba comentarios bastante fuertes en contra de Christine. El clan familiar calculaba minuciosamente cada paso con el objetivo de quebrantar a la mujer, quizás para que ella renunciara a sus hijas por un poco de paz. The children is my main purpose. If I wasn't here, what would happen to them? Would they go to David? Would they be in foster care? But there's been times where I'm like, should I just give up the fight? And I'm like, I can't. I've come too far. I love those children, and I have been through so much, and they have been through so much. They need me. En diciembre de 2011, Thomas y Leonor condujeron más de 3.000 kilómetros hasta la casa de Christine, obviamente sin previo aviso. Ella no se encontraba, pero sí las niñas, quien al enterarse que sus abuelos estaban en la puerta, entraron en pánico. Pero Katie las llevó a su habitación. Gerald, que por fortuna estaba en la casa, se encargó de echarlo. Cuando Christine supo lo ocurrido, dejó de sentirse segura en su casa, por lo que decidió poner muchas cámaras de seguridad en varios puntos de la casa. Tenía 3 perros guardianes, detectores en la habitación, además de dormir con un cuchillo en su mesa de luz. Ella estaba tan asustada todo el tiempo que puso en venta su casa porque los Matusewicz conocían su dirección. En medio de todo esto, Cindy Bender le escribió por Facebook preguntándole sobre novedades. Cristina le contó que sus hijas estaban bien y felices en el colegio, y que no supo nada de la familia de David desde diciembre, y que varias personas habían visto su casa para comprarla. Christine no tenía idea que Cindy formaba parte de la conspiración de los Matusewicz y que era una de las encargadas de pasar toda la información a Amy, y esta, a su vez, se la pasaba a David. Cindy era una de las amantes de este, estaba enamorada de él, y eso la llevó a querer ayudar. Y fue gracias a esta mujer que el clan Matusewicz sabía de la mudanza de Christine, por lo que se encargaron de hacer que fotografiaran la casa con cada mínimo detalle: cuántas entradas tenía, cuántas ventanas, en qué lugar había cámaras de seguridad. Esta familia estaba realmente desquiciada, ya que tenían planeado allanar la casa. Para el 2014, 4 meses antes de que David sea liberado, Christine, que no estaba al tanto de sus planes, sabía que algo andaba mal y le decía a gente de su entorno que pensaba que iban a matarla. De hecho, en una carta a su abogado, ella escribió: David no tiene nada que perder en este momento. Lo perdió todo. Él puede dejarme sobrevivir para sufrir.
sobrevivir el tiempo suficiente para ver a las niñas ser dañadas. Incluso puedo desaparecer. Es claro que Cristina solo esperaba lo peor y no es para menos, porque esa gente era capaz de todo. A tal punto estaba aterrorizada que entrenó a su hija Katie para escapar en una situación de emergencia a través de la ventana del dormitorio principal. El plan consistía en que si los Matusewicz entraban a la casa, Christine los detendría escaleras abajo, mientras Katie reunía a sus 3 hermanas, luego subirían hasta una ventana donde las esperaba una escalera de cuerdas. Katie contó que cuando supieron que David estaba a punto de salir de la cárcel, su madre se puso muy ansiosa y trataba de que ellas estuvieran en casa, y de no estar, llamaba constantemente para saber dónde y con quién estaban. El sujeto salió de prisión el 13 de abril de 2012 y se mudó a Encouch, donde vivía con sus padres. Poco tiempo después, él le envió un correo electrónico a Amy donde le dice que se prepare para cuidar a 4 niños en algún momento del 2013. A David se le ordenó comparecer ante el Tribunal de Delaware para una audiencia sobre los pagos de manutención adeudados y recibió el permiso para viajar de Texas a Delaware. Recuerden que él se encontraba en libertad condicional, por lo que debía informar de cada movimiento. El 11 de febrero de 2013, Christine preparó a sus hijas para llevarlas a la escuela. Intentó por todos los medios que ellas no vieran su cara de preocupación debido a la audiencia de manutención que sería ese día. Su pareja Gerald se ofreció a acompañarla, pero ella se negó porque había quedado que su amiga Beth Mulford la acompañaría para apoyarla. Por otro lado, David viajó de Texas a Delaware, pero no lo hizo solo, sino en compañía de su padre Thomas, pero no había informado sobre eso. Una cámara de seguridad capta el vehículo de ambos ingresando al estacionamiento del juzgado y luego caminar juntos hacia la puerta, pero solo uno de ellos ingresa al vestíbulo. Y luego de un rato lo hace David. Por otro lado, aproximadamente a las 7:55, Christine llega al estacionamiento del juzgado, luego se dirigió a la entrada del tribunal para encontrarse con su amiga Beth. Cuando ambas ingresaron al lobby, Cristina se dirigía hacia el detector de metales, seguida por su amiga. Antes de que ella pudiera reaccionar, un hombre sacó un arma y abrió fuego contra ella. Beth intentó correr hacia la puerta de salida, pero también fue alcanzada por las balas. Alright, X2 4 Snap 5, shooters down, shooters down. J5, I'm in the courthouse, and we're in the courthouse, we got shot charges. 148, we're in the courthouse. In the top lobby. Christine y Beth perdieron la vida al instante. Luego, el sujeto intercambió disparos con la policía, hiriendo a 2 de ellos. Tras eso, se dirigió a la puerta y acabó con su vida. El tribunal se convirtió en un caos porque nadie sabía qué había ocurrido. Tras el tiroteo, se presentaron el FBI, el servicio secreto, la policía y un equipo táctico para registrar todo el edificio y ver si había más personas armadas. Por otro lado, el detective Schreiner escuchó en su radio sobre el tiroteo y fue llamado a la escena. Al llegar al lugar y ver los cuerpos, reconoció a Christine, por lo que inmediatamente supuso que el tirador era David. Él era la única persona en el lugar que estaba familiarizado con el caso. Sin embargo, se equivocaba. Y fue justamente por eso que cuando la policía habló nuevamente con los medios, dio una información errónea acerca de la identificación del tirador, al decir que el hecho estaba relacionado con una de las víctimas y que se creía que era la ex esposa del tirador. Pero cuando el detective vio el cuerpo, se dio cuenta que no era David. Por lo que desde ese momento encontrar al sujeto se volvió primordial para las autoridades, ya que terminar con la vida de Christine no era el final del plan de la familia. Momentos después, David fue encontrado dentro del edificio y arrestado por la violación de su libertad condicional al no avisar que viajó con su padre. Y aunque negó estar implicado con lo que hizo su padre cuando le informaron que él había fallecido, este no mostró emoción alguna, como si supiese cómo terminarían las cosas. La policía también estaba preocupada por las niñas, ya que sabían que tanto Amy como Leonor podían hacerles algo, por lo que inmediatamente se desplegó un amplio operativo para dar con ellas. Finalmente dieron con ellas en la escuela y desde allí fueron trasladadas a una casa segura en un lugar no revelado. Por otro lado, Katie estaba en casa de su abuela mirando su celular cuando vio lo del tiroteo. Una amiga de ella contó que Katie comenzó a llorar y a gritar: lo hicieron, mataron a mi mami. Jared, por su parte, se enteró cuando la llamaron a su celular. Era alguien del hospital cristiano quien le preguntó si conocía a Christine. Tanto Katie como Jared quedaron profundamente devastados. Y si bien Katie estaba destruida, lo único que pensó en ese momento fue en buscar a sus hermanas.
Posteriormente, ella vería por última vez a sus hermanas en una habitación custodiada. Los agentes del FBI tras el tiroteo registraron el auto del sujeto, donde se encontró un cuaderno que contenía un documento con el título HL, que al parecer era una lista de los objetivos. El mismo comenzaba con una referencia a Christine e incluía también los nombres de varias personas que participaron en los procedimientos judiciales que involucraban a David, como el abogado de Christine y un juez federal, quien lo condenó a prisión por el secuestro de las niñas. Encontraron también 2 actas de defunción caseras, uno a nombre de Christine y otro para su abogado, quien milagrosamente ese día llegó tarde a tribunales y por eso no perdió su vida. Todos estos fueron escritos por Thomas. En el vehículo se encontraron también armas, municiones, chalecos antibalas, dispositivos de seguridad, un dispositivo de descarga eléctrica, latas de gasolina y una pala. Leonor y Amy fueron interrogadas en relación a los hechos, pero negaron estar implicadas, y Leonor tuvo que ser liberada por falta de pruebas. El FBI registró la casa de Thomas en Couch, donde se encontró una gran cantidad de evidencia. Múltiples armas, miles de cartuchos de municiones, fotografías de la casa de Cristina con notas sobre la ubicación de las cámaras de seguridad, correos electrónicos que confirmaban cómo habían recibido la ayuda de terceros para obtener información sobre Cristina, como Cindy Bender y Courtney Emerson, otra de las amantes de David. Una de las cosas más escalofriantes encontradas en esta casa fue una oración que decía: «Señor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el coraje para cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para esconder los cuerpos de las personas que tuve que matar, porque me hicieron enojar». Imaginen el estado mental de estas personas. Por otro lado, el 13 de febrero, a tan solo 2 días de este hecho, cuando los tribunales ni siquiera reabrieron sus puertas, alegando que como Christine había muerto y David estaba en la cárcel, ella podría tener a las niñas. Obviamente que esto les fue negado. Y este clan siniestro no pararía, ya que el 21 de febrero Leonor saldría en una serie de podcasts en YouTube defendiendo a su marido Thomas, pero de una manera que es entre inquietante y vergonzosa. Dijo, por ejemplo, que el hombre tenía un tumor benigno, pero que este lo había cambiado, que ella le pidió que no llevara armas, pero que él quizás las llevó por un tema de inseguridad, que Thomas no había planeado el hecho, que eso era imposible, porque su esposa estaba planeando una fiesta de sándwich, que de hecho ya tenían la carne y el chucrut, que él amaba comer. Sostuvo que Thomas era un excelente ser humano y obviamente siguió insistiendo en las acusaciones de abuso en contra de Cristina. Leyó algunos de los puntos de la página web. La difamación de Cristina ni siquiera acabó con su propia muerte y es más que claro que Leonor se creía sus propias mentiras. El fiscal a cargo del caso, McAndrew, dijo en una entrevista que la única manera de garantizar que las niñas estuvieran seguras en un futuro era procesar a toda la familia. Era el resultado de un complot de esta familia, que ellos tenían un acuerdo, un objetivo criminal común para acechar por todos los medios a Christine. Durante la investigación llevada a cabo por el FBI y la Policía Estatal de Delaware, se descubrió que David fue quien tramó la conspiración para acechar y acabar con su ex mientras estaba en prisión por secuestrar a sus hijas. El sujeto contó con la colaboración de sus padres y hermana, quienes llevaron a cabo una elaborada campaña de difamación en línea que duró 6 años, donde incluso llegaron a contratar a un detective privado para espiar a Christine. Una vez reunida una gran cantidad de evidencia contra el clan familiar, el 18 de agosto del 2013 los fiscales presentaron el caso ante el gran jurado y luego de esto David fue acusado de acoso en internet con resultado de muerte. Leonor y Amy fueron acusadas de cómplices y quedaron detenidas. El juicio contra los 3 acusados comenzó el 11 de junio del 2015. La fiscalía tenía en contra de la familia más de 600 artículos recopilados por el FBI y todo esto llevaba a la conclusión de que la familia quería cometer un acto de violencia en contra de Christine. Pero aún con todas las pruebas en su contra, estas 3 personas se mostraron totalmente indiferentes. El fiscal argumentó que David conspiró con toda su familia durante años para atormentar y acechar a Christine con la intención de herirla, acosarla, intimidarla y matarla, acusándola repetidamente en comunicaciones por correo electrónico, cartas y en publicaciones de internet de abusar y descuidar a sus hijas.
La defensa, por su parte, utilizó el argumento, el único en realidad, que el clan venía proclamando tras el secuestro de las niñas, que Christine era una madre abusiva y que ellos hicieron todo lo posible para proteger a las niñas. En fin, todos ellos mártires. Como parte de la defensa declaró una psicóloga forense, Gillian Blair, quien sostuvo que los funcionarios de servicios familiares deberían haber investigado los 2 informes presentados por Amy en diciembre del 2009 sobre los presuntos abusos de Christine a sus hijas. Señaló que tampoco hubo investigación sobre acusaciones similares hechas por Leonor en una carta de 22 páginas presentada ese mismo mes. Sin embargo, con respecto a esto, el fiscal dijo que nadie denunció nunca el presunto abuso a las autoridades antes del secuestro. David tampoco dijo nada durante la audiencia por la custodia en febrero del 2007, y que cuando los servicios de familia lo supo, lo desestimó por ser infundados. En referencia a la carta de Leonor, el fiscal señaló que esa primera carta fue seguida rápidamente de una segunda, en la que la mujer se disculpaba porque la primera carta sonaba incoherente y sin sentido, ya que la había escrito cuando estaba siendo tratada en el hospital luego de caerse y golpearse la cabeza. Por su parte, el psicólogo que evaluó a Christine durante la batalla por la custodia dijo que ella no presentaba trastorno alguno como acusaba la familia. Un momento muy fuerte y emotivo del juicio fue cuando declaró Katie, que en ese momento tenía 20 años, y quien defendió a su madre con todo su corazón, y describió lo aterrorizada que estaba Christine durante los terribles ataques de la familia, y le suplicó al juez que no los dejara libres, y le dijo estas palabras: "Los Matusewicz nunca pararán hasta tener a mis hermanas". Sin embargo, hubo algo con lo que no contaba este clan, porque solo había una persona capaz de desmentir todo lo que ellos sostuvieron por años, y esa persona era Laura, que para ese momento tenía 13 años. El 22 de junio, la niña declaró como testigo por parte de la fiscalía, y aunque su testimonio por razones de seguridad fue a puertas cerradas, ella utilizó una contundente frase que luego trascendió, y cito: "Nada de eso es cierto, que su madre jamás abusó de ella en ningún sentido", y fue ella al final quien logró restaurar la reputación de su madre. David, Leonor y Amy fueron declarados culpables y sentenciados a cadena perpetua sin libertad condicional. Este es un caso emblemático de ciberacoso y el peor del estado, y estas fueron las primeras personas en Estados Unidos en ser condenadas por ciberacoso con resultado de muerte. Leonor falleció a los 3 meses de estar en prisión tras la sentencia. Durante el juicio, Katie pudo ver a sus hermanas luego del hecho. Las niñas fueron puestas en un hogar de acogida. Hoy Katie es madre y mantiene la esperanza de algún día volver a reencontrarse con ellas. El fiscal tras el juicio sostuvo ante los medios que lo que esa familia hizo fue una escalada de ataques graves que asfixiaron a Christine, que ella se defendió, los resistió activamente y por eso fue asesinada en Newcastle, y que el juicio representó una extensión de la lucha de Christine y también representó el coraje y la valentía de sus hijos, que fueron y testificaron en su nombre. Amigos, hasta aquí la información de este caso. Mi mayor de los respetos a la memoria de Christine, quien luego de sobrevivir a un difícil divorcio, tuvo que soportar por años la embestida de una familia desquiciada. Sin embargo, fue capaz de luchar hasta el final por sus hijos. Es demasiado trágico que esta mamá perdiera su vida solo por querer proteger a sus niñas. Además está la muerte de Beth, su amiga, que no tenía absolutamente nada que ver con esto y que ese día solo había decidido apoyar a su amiga moralmente. Aquí también podemos ver la otra cara de internet de cómo puede destruir la reputación, la vida de una persona cuando es utilizada como una herramienta para el mal. Por favor, no se olviden de dejarme sus opiniones con respecto a este caso. Ya saben que me encanta leerlos, que siempre les estoy respondiendo. Y si aún no lo hicieron, por favor, no se olviden de dejarme el like. Y para aquellos que no están suscritos, los invito a hacerlo. También les recuerdo seguirme en mis redes sociales porque YouTube por lo general no avisa cada vez que subo contenido y yo cuando lo hago inmediatamente aviso por mis redes. Y esto fue todo, gracias por acompañarme, los espero sin falta en un próximo video, se los quiere siempre, chau chau.